Pero lo primero que nosotros tenemos que entender antes de entrar en la vida de Job es por qué se pierde lo que se pierde. Y he titulado esta prédica: ¿por qué a mí, Señor? ¿Alguna vez han escuchado una persona que dice: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasó esto? Y de repente sale alguien en forma de moped. ¿Usted ha visto los mopeds cómo salen de la nada? Los mopeds, ¿los han visto? Los muñecos, ¿verdad? El muñeco come galleta, ¿verdad? El monstruo, de repente ¡fum!, sale un moped, ¿verdad? Y así nos pasa en la vida. Siempre pasa un moped que sale cuando te escucha hacer esa pregunta y te dice: no se le pregunta a Dios por qué, a Dios se le pregunta para qué. Enseñanza que saber Dios de dónde la sacaron, porque la Biblia no me enseña eso. No, la Biblia me enseña que Dios está interesado en que tú sepas por qué pasan las cosas. Hay gente que dice: es que preguntarle a Dios por qué es cuestionar su voluntad. Esta es su voluntad, no cuestiones su voluntad, no le preguntes por qué. Déjame decirte que muchas veces lo que pasa en nuestra vida no es su voluntad. Al menos no es el plan que Dios tenía para algunos. Y por ese motivo es necesario preguntarle a Dios por qué. Es como que Adán y Eva salen del huerto y no le preguntan a Dios por qué, sino que le dicen: ¿para qué me salí del huerto? Y de repente una mano del cielo le pega 2 cachetadas. ¡Papá! No es para qué, es porque pecaste, porque desobedeciste. Por eso te saqué del reino, por eso te saqué del huerto. Vamos, hermanos, tenemos que entender que Dios quiere. Cuando yo leo la Biblia, yo me doy cuenta que Dios desea con todo el corazón que tú y yo entendamos el porqué de las cosas. En Proverbios capítulo 26, el verso 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su velo, ojo por favor acá, así la maldición nunca vendrá sin causa. No hay maldición que no tenga un porqué. Una persona que perdió algo en su vida, no hay un porqué, no hay una razón, hay una razón del porqué. No es un no porqué, pregúntale para qué. No, no es para qué, hay que preguntar primero por qué, para después saber para qué. La primera pregunta que le tenemos que hacer al Señor es: Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque la clave del cambio en nuestra vida está en entender el porqué de la vida. ¿Por qué perdí el matrimonio? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué tengo una situación financiera tan mala? ¿Por qué estoy enfermo? Estamos a fin de año y creo que nos tenemos que subir a esa báscula espiritual que nos haga ver qué es lo que hemos hecho en el 2022. ¿Cuántos en el 2021, en diciembre de 2021, dijeron: este año voy a bajar de peso? Levante la mano. Sin pena, aunque esté gordo, dele. Gordo pero sin pena. Ayer me fui a probar unos sacos, ¿va? Y yo quería un saco sport. Y los sacos sport, fit, sport, no me quedaba ninguno. Yo decía: no se puede ser gordo y fit al mismo tiempo. O se es gordo o se es fit, una de dos. Se reía la señorita que me estaba atendiendo. Dile al que está a la par tuya: ¿bajaste de peso? ¿Te mantuviste o te estancaste? Porque esa es la realidad. Puede ser que yo me haya bajado de peso, puede ser que me estanqué, me mantuve en el mismo peso, o peor aún, retrocedí y peso 10 kilos más. Eso es como que el gordo diga: ¿para qué subí de peso, Señor? No, ahí no es para qué subí de peso, ahí es por qué subiste de peso. Por tragón, porque no hiciste la dieta, porque no hiciste ejercicio, porque no aprovechaste el envión del ayuno. Le entraste duro al tamalito de la Candelaria en febrero, y comiste mucho y dejaste el gimnasio, y por eso subiste de peso. Y así tenemos que ser en las cosas de Dios, porque muchos de nosotros en diciembre de 2021 dijimos que este año nos íbamos a entregar más a Dios. Y así como hoy, el 31 de diciembre, te tienes que subir esa báscula para saber cómo está la cosa, ¿va? Yo conozco unos que se enfermaron y bajaron muchos kilos de peso cuando estaban enfermos.
Y ellos dijeron: yo voy a recuperar lo perdido. Y hoy están igual de gordos, ¿va? Así como nos vamos a subir esa báscula para saber si engordé o bajé de peso o me mantuve, ¿verdad? Así nos tenemos que subir esa báscula espiritual y saber: Señor, ¿estoy más cerca de ti? ¿Estoy igual de cerca o me alejé más del Señor? ¿O estoy más lejos de Dios? ¿Cómo está realmente mi vida? Eso es muy importante que lo podamos saber. Y una vez sepamos cómo estoy, entonces vamos a preguntar: ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy más lejos de Dios? ¿Por qué estoy más cerca de Dios? ¿Qué hice que me alejó? ¿Qué hice que me acercó? En Gálatas capítulo 6, el verso 7, dice la Biblia clarito: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Por qué perdí? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? Entonces luego le echan la culpa a Dios porque el Señor se lo llevó. Y ese es el gran problema de mucha gente, que todas las personas tienen la rara idea de que todo lo que pasa en la vida es porque Dios así quiere que pase, y no siempre es así. Nos engañamos a nosotros mismos, porque hay una clara diferencia entre la voluntad de Dios y la consecuencia de mis malas decisiones. Si lo que yo estoy viviendo es la voluntad de Dios, gloria a Dios por eso. No hay nada que cambiar, tengo que seguir igual. Pero si lo que estoy pasando es la consecuencia a mis malas decisiones, aguas. Porque si no hay cambio, no hay cambio de resultados. Y entonces lo que perdí no va a ser restituido, porque aunque sea restituido, lo volveré a perder. Es como que Sansón le dice: Señor, dame fuerza por última vez. Y lejos de que, y le vuelve a dar fuerza y se vuelve a meter con Dalila. No, cuando Sansón pidió fuerza, él entendió qué fue lo que le quitó la fuerza. Él sabía por qué perdió la presencia de Dios en su vida. Así que cuando te salga un bope ahí por la vida, no preguntes por qué, dile: cállate la boca. Hay que saber por qué, hermano. Hay que saber por qué se perdió lo que se perdió. Hay que saber por qué se fue lo que se fue. Hay que saberlo, porque hay una clara diferencia entre la voluntad de Dios y la consecuencia de mis malas decisiones. El problema es que no mucha gente tiene la humildad para escuchar lo que Dios tiene que decir. No mucha gente tiene la humildad para escuchar a Dios y poder hacer así el cambio que tengo que hacer para recibir lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo esta situación financiera tan difícil? ¿Por qué me va mal? Una persona decía: ¿por qué el Señor me quitó mi hijo? No te quitó el hijo el Señor. El problema, estás dispuesto, porque cuando una persona te dice eso, tiene que estar dispuesto a aguantar la respuesta. Digo, si vamos a acusar a Dios de que Dios me quitó algo, aguanta la respuesta que tiene el Señor para ti. Y tienes que reconocer: estabas apartado del Señor, no estabas orando, estabas lejos de Dios. Y si estás lejos del Señor, evidentemente el mundo es difícil. Y ahora lejos de Dios, más difícil. Yo hice muchas cosas negativas en mi vida, pero mi mamá siempre oró por mí. Yo sé que estoy acá por una oración. No porque yo haya hecho las cosas bien, sino porque tuve quien orara por mí. Dios dijo: busqué en la tierra a alguien que se pusiera a favor de ella para no destruirla, pero no lo encontré, porque la paga del pecado es muerte. Siempre va a ser así. Y si encima de que el pecado es muerte, no hay alguien que esté orando por sus hijos, no hay alguien que esté orando por su familia, evidentemente las cosas van a salir mal.
Si la vida con Dios es difícil, sin Dios es imposible. Por eso Dios dijo: lejos de mí nada puedes hacer. Y encima te enojas con Dios porque te va mal. No, el problema no es el Señor, el problema es tu estilo de vida que está lejos de Dios. ¿Por qué se pierde lo que se pierde? Primera de Corintios capítulo 10 verso 1 dice así: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca es Cristo. Ojo con esto. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ahí está un porqué. ¿Por qué quedaron tendidos en el desierto? ¿Por qué murieron en el desierto? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque sus vidas no agradaron a Dios. Dios quiere que sepas por qué. No se trata de empezar bien, se trata de mantenerse, de no desviarse. Mira lo que dice el verso 6. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Desenfreno. Hay mucha gente que se desenfrena hoy. Parece que le pusieron Navidad y dijeron: desenfrénate. Y hacen cada cosa que yo digo: Dios mío, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que un solo día perecieron 26,000 personas. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito como advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo acá? ¿Por qué les pasó lo que le pasó? ¿Y por qué está escrito? Para que tú y yo aprendamos de ellos y no cometamos los mismos errores. Cuando tú entiendes el por qué, la finalidad de que sepas por qué es que aprendas de tus errores y no los vuelvas a cometer. ¿Por qué está enfermo el enfermo? No, tengo la presión arterial mala, pastor. Es que como cochina todos los días, o cochinita, o carnita, con mi cocón de 2 litros, ¿va? Y mi kilo de tortilla. Y estás ahí: no sé, tengo tapada la arteria. ¿Por qué, Señor? ¿Es en serio? ¿Quieres que te diga por qué? Por todas las hamburguesas de McDonald's que te tragas y toda la Coca-Cola que comes. Por eso tienes tapadas las arterias. Entonces viene el predicador, noche de milagros, y viene el hermano a ser sano de su problema arterial, y de repente ¡fum!, un milagro, y Dios hizo el milagro y el hermano sanó. Pero como no entendió por qué se enfermó, sigue tragando, sigue comiendo cochinita con puerco, o cochina con lo que sea, que coman la cochina, y su tortillón y sus kilos de tortilla y su coca de 2 litros. Y más tardó el predicador en venir. ¿Sabe cuánto tiempo pasó para que el pastor regresara a Tabasco? 7 años para que volviera a Tabasco. Más tardó el pastor Cash en venir a orar por su sanidad que usted en enfermarse. Vino en noviembre del año pasado, y para diciembre estaba otra vez: tengo la arteria tapada. ¿Por qué, Señor? Más tarda la sanidad en darse
que usted volverse a enfermar. Y eso es lo que pasa en muchas vidas. Por eso hay gente que se cambia de iglesia, hay gente que se cambia de matrimonio, hay gente que se cambia de ciudad, hay gente que cambia todo en su vida creyendo que el cambio va a venir por cambiarse de un lugar a otro. Y yo quiero decirte algo con todo el corazón: el cambio no es externo. El cambio que realmente funciona es el cambio de corazón, el cambio de carácter, el cambio de decisiones, el cambio de sabiduría, el cambio personal. Ese es el que trae la bendición. Necesitas saber por qué. Es necesario saber por qué. ¿Por qué me va mal en el amor? Porque agarras puro sinvergüenza con yugo desigual. ¿Quieres agarrar a Freddy Krueger? Lo voy a salvar. Ah, la Jesucristo te vamos a poner. La Redentora. Vas a salvar el diablo, hermano. Te va a llevar el diablo de la misma forma. No entiendo por qué va mal en el amor. ¿Cómo que por qué te va mal? Tienes un mes de novio y ya te estás acostando con él. ¿Qué esperabas? Que te honren en el altar. Si no te honraste a ti misma, ¿cómo quieres que otro te honre? Porque llevar a una mujer al altar es honrar a una mujer. Pero si no te honras tú, ¿por qué habría de honrarte otro que no eres tú? Es silencio en la casa del Señor. ¿Será porque ganó Argentina o será porque está fuerte la prédica? Diga conmigo: Señor, necesito saber por qué. El por qué nos ayuda a cambiar. Dice la Biblia en Números 32, 23: pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Gente que toma malas decisiones. Por ejemplo, mi abuelita, la mamá de mi mamá, murió antes de tiempo. Murió fácil 12 o 15 años antes de su tiempo. ¿Por qué? Porque siendo diabética no se cuidó. Así es sencillo. No es que era el plan de Dios. No, el plan de Dios era que viviera más años, era que estuviera más tiempo con nosotros. Pero sus malas decisiones le acortaron la vida, le acortaron la salud. Otro motivo por el cual la vida se acorta y nos va mal es porque no honramos a nuestros padres. La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 6 o 3, creo que es en Efesios, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, para que todo te salga bien, para que tengas largura de años. ¿Estás honrando a tus padres? ¿Eres de bendición para ellos o eres una vergüenza para ellos? Las drogas, el alcohol, entre muchas otras cosas más, nos acortan la vida. El adulterio acorta la vida. El adulterio nos hace pobres, dice la Biblia, y nos acorta la vida, entre muchas otras cosas más. En una ocasión, Elías habló de parte de Dios a Jerusalén y dijo: no va a llover por 3 años hasta que yo lo diga. Y había hambre, había problemas, había de todo. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, el rey Acab le dice a Elías: ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? ¿Eres tú el que por tu culpa no llueve? Es por tu culpa. Y entonces Elías le dice: hey, momento, no soy yo el que está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quien se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Tenemos que dejar de echarle la culpa a los demás, mucho menos a Dios, como en la canción. ¿Por qué se fue? Porque el Señor se la llevó. No, el Señor no se la llevó. ¿Estás seguro que fue Dios? Porque si Dios cerró la puerta por su voluntad, gloria a Dios, te va a ir muy bien, Pero si Dios no tuvo nada que ver y la puerta se cerró por tu culpa, o cambias o se te cerrarán las puertas donde quiera que vayas. Conozco gente
que pierde el trabajo por flojo y dicen: gloria a Dios, todas las cosas vienen a bien a los que aman al Señor. Flojo, sin vergüenza. Te van a otro trabajo y lo vas a perder, y la puerta se te va a cerrar. Es que Dios quiere que yo emprenda un negocio. Dale, ponlo pues. Con la misma actitud con la que estás, te va a ir mal. ¿Cuánto me están entendiendo, iglesia del Señor Jesucristo? Dile al que está a la par tuya: necesito saber por qué. Y así como nos cuestionamos a veces por qué me va mal, a veces también es importante preguntar por qué al que le va bien, le va bien. Una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué hay alguien que vive de gloria en gloria y de victoria en victoria? Yo me he sentado muchas veces con mi pastor a preguntarle: pastor, ¿qué hace usted cuando ora? ¿Cómo lee usted la Biblia? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué hace cuando se levanta? ¿Cómo va su relación con su esposa? ¿Cómo la maneja? ¿Cómo maneja a sus hijos? Porque he visto que le va bien y he encontrado esto: cuando pongo por obra lo que me dice, me da resultado. Es importante estudiar el por qué a los hombres de Dios les va bien. Y el Salmo 97 dice algo muy especial. Dice: el Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles, no el que está de aquí para allá, no el de doble ánimo, que hoy está aquí buscando un milagro del Señor y el sábado está en el milagrito buscando otra cosa. Dile al que está a la par tuya: cuidado con el milagrito. Y los libra de mano de los impíos. La luz se aparece sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Queremos ser bendecidos por Dios. Aprendamos de los que fueron bendecidos por Dios. ¿Qué han hecho ellos para ser tan bendecidos? Salmo 5:12: porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Salmo 91:14: yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en su momento de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le daré a gozar de mi salvación. ¿Por qué? Porque se acoge al Señor, porque busca a Dios, porque confía en el Señor, porque ha aprendido a respetar la presencia de Dios en todas partes. Sé claramente el porqué del éxito y las bendiciones de Dios. A mí me encanta estudiar esas cosas, estudiar a los hombres de la Biblia que tienen grandes éxitos, estudiar a los hombres de Dios que logran éxito. ¿Por qué lo tienen? Mucho de lo que soy hoy se lo debo a lo que me han dicho otros que han logrado para alcanzar el éxito. Lo he puesto por obra y aquí está el resultado. Así también me he preguntado por qué hay grandes hombres de Dios que han fracasado. Los hombres se divorciaron. ¿Por qué se vino abajo su ministerio? ¿Por qué mueren antes de tiempo? ¿Por qué fracasan? Una pregunta que me he hecho muchas veces: ¿por qué hay grandes hombres de Dios que sus hijos están desviados de la palabra de Dios? Yo digo: Señor, ¿de qué sirve llenar un estadio? ¿De qué sirve salvar mucha gente si al final tus hijos se pierden? Es una pregunta que le hago a Dios muy constantemente. Una de las personas que más me dolió que cayera fue un pastor al que yo admiraba muchísimo. Escuchaba sus prédicas, muchas veces prediqué de sus cosas acá con nosotros. Y cuando cayó, hermanos, yo lloré toda una tarde clamando a Dios por misericordia para él, expuesto totalmente por el diablo en las redes sociales, y él confesando su pecado y hablando de cosas horribles. Y fue triste realmente lo que le pasó. Él no puede decir: es que Dios me lleva a otro lugar. No, hermano, Dios no te lleva a otro lugar. Perdiste lo que tenías por lo que hiciste. Y ahora tienes que proceder al arrepentimiento.
Tienes que cambiar tu estilo de vida. Dios te puede levantar otra vez, pero si no cambias, no hay bendición. Y te voy a decir por qué. Porque si Dios te vuelve a levantar y no hay un cambio certero en tu corazón, lo vas a volver a echar a perder. Vas a volver a perder lo que Dios te quiso dar. Por eso dice el Señor: esto les pasó porque se desviaron de mi camino. Ahora, no es para juzgar a nadie, ni para señalar a nadie, ni condenar a ningún hombre de Dios. Dios nos libre de eso. Pero sí es necesario saber por qué fallaron, para que nosotros aprendamos de sus aciertos y de sus errores. ¿Cuánto me están entendiendo acá, iglesia del Señor? Muchos se preguntan a veces: ¿por qué Dios me abandonó? Y el Salmo 81:11 dice: pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso, por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Dios constantemente nos muestra el camino, pero lo perdemos. ¿Por qué lo perdemos? Porque no queremos escuchar las instrucciones de Dios. Nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que queremos, por la carne. Mira, 1 Timoteo 3 dice algo muy especial para los líderes de Dios, para pastores y líderes, hombres que están al frente de una obra. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Y cuando yo escuché de este hombre de Dios que falló, la mujer que cae en pecado con él, dice: yo no sabía que era pastor. Yo lo conocí en un bar. Y ahí bebimos y nos empapamos en tequila. Y bueno, empezó a hablar la mujer un montón de cosas. Ella dice: yo no sabía que era, porque nadie espera que un pastor se encuentre en un bar bebiendo tequila, por el amor de Dios. ¿Cómo así los líderes haciendo lo que hacen los demás? ¿Cómo les vamos a predicar del Señor a ellos si nuestras acciones nos acusan? Por favor, recuerda esto siempre: no hay maldición sin causa. Al que mucho se le da, más se le exige. Me doy cuenta que mucha gente en Cristo falla porque muchas veces no fueron discipulados, no fueron formados, no fueron liberados. Y otra razón por la que cristianos, hijos de Dios, fallan es porque descuidan las disciplinas de un cristiano. Un cristiano debe orar todos los días, debe leer la Biblia todos los días, debe congregarse. En mi casa es pecado no congregarse. Yo se lo digo a mi esposa, a mis hijos: así estemos en otro país, buscaremos una iglesia, porque el domingo es el día del Señor. 6 días trabajarás y 1 reposarás para estar en la presencia de Dios en su casa. En Deuteronomio capítulo 8 encuentro algo muy interesante. Dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló. Diga conmigo: la humildad es clave. Y te puso a prueba para revelar tu corazón, averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Y esto es lo que entiendo de parte de Dios. Una vez que entiendo por qué perdí lo que perdí, ahora Dios espera que tú y yo nos alineemos a la palabra del Señor. Que nuestro carácter se haga al de la palabra de Dios. Que una vez entendemos por qué pasó algo, nosotros tenemos que tomar la actitud correcta e ir delante de Dios y dejar que Dios transforme nuestras vidas. En Juan capítulo 9, mire lo que dice la Biblia: Rabí, ¿por qué nació este hombre ciego?, le preguntaron sus discípulos. Fue una pregunta común. Quiere decir que constantemente Jesús les decía el porqué de las cosas.
Cuando alguien te diga, no preguntes por qué, dile, cállate. Los discípulos le preguntaban a Jesús por qué. Y yo le voy a preguntar por qué. Porque Dios quiere que sepas el por qué. Porque el por qué te hace cambiar. Saber por qué te da la facultad para poder cambiar tu vida. Luego dice, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Ojo con lo que te quiero enseñar y con esto voy cerrando. Si hay algo que Dios quiere en tu vida, es que el poder de Dios se vea sobre ti. Que cuando descubras la razón por la cual perdiste lo que perdiste, tomes la actitud correcta para que Dios se glorifique en tu vida. Yo quiero que lo apunte en algún lugar. La actitud correcta hace que Dios se glorifique en tu vida. El problema es cuando tomamos la actitud incorrecta, cuando no queremos reconocer que estamos equivocados, cuando queremos que la gente piense que hacemos todo, que lo estamos haciendo bien, cuando queremos aparentar que Dios está con nosotros cuando ya Dios nos abandonó hace tiempo. Quiero ponerte esto en tu corazón. ¿Cómo Dios se va a glorificar en tu vida? Cuando yo veo a Job, mucha gente piensa que la prueba de Job era Dios peleando con el diablo. Era Dios diciéndole, te voy a demostrar que Job es mejor, quítale todo. No, esa no fue la razón por la cual Job entró donde entró. Si tú lees bien la Biblia, tú vas a ver que es Dios el que le propone a Satanás a Job. ¿Has visto mi siervo Job? Job tenía algunas puertas abiertas que hicieron que Dios permitiera lo que permitió. Razones por las cuales perdió lo que perdió. Número uno, la primer puerta abierta de Job fue el temor. La Biblia dice en Job 3:25, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se ha hecho realidad lo que me horrorizaba. Yo me imagino que Job pensaba de repente, ay, qué horrible va a ser un día, lo pierda todo. No, ni Dios lo quiera que lo pierda todo. Ni Dios lo quiera que se pierda la gente. Ni Dios lo quiera que solo mi mujer quede viva al lado mío. Y todo lo malo le pasó. Todo lo malo le pasó, pobre hombre. Ni el diablo se metió con la mujer esa, pobre Job. La segunda puerta abierta que tenía, y tienes que tener cuidado con tus palabras negativas. Lo que más miedo tengo es que lo pierda todo. Bueno, allá vas. Allá vas. Porque el temor funciona como la fe, pero a la inversa. Así como las cosas que yo creo suceden, así las cosas a las que yo les tengo miedo también suceden. La segunda puerta abierta que tenía Job era la mundanalidad de sus hijos. Era un padre permisivo con el pecado en la vida de sus hijos. Un padre que no estorbaba para nada a sus hijos. Y es lo que hoy veo tristemente en las casas de algunos cristianos, que son sus hijos los que mandan. Ahora sus hijos ya ponen un letrero en la puerta, no pasar, y usted tiene que respetar porque cuidado, y se mete y capaz y hasta le da unos cuartazos el chamaco. Permisivos. No, señores, en mi casa las puertas están abiertas y cuidado le pongan seguro porque le rompo la puerta en la cabeza. Quiero ponerte eso en tu corazón. Es lo que dice la Biblia de Job capítulo 1 verso 5. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, tronco de fiestecita que se aventaban los chamacos, ¿no? Así los padres permisivos de hoy. Papá, me voy a la feria, le llaman feria, de Veracruz, al carnaval. Dame dinero, dame permiso.
Bueno, para que veas que confío en ti, hijito, vete pues. Ajá, sí, que mira, te da cush decirle que no. Esa es la realidad, porque sabes que se te va encima el chamaco, hasta tus cachetadas te pegas y te atontas. Niégale un permiso, a ver, ahí te vas a dar cuenta qué tan permisivo ha sido. ¿Qué crees que va a ser el carnaval de Veracruz? ¿Ah? ¿Qué te imaginas tú que va a ser en ese carnaval, donde está plagado de alcohol y de drogas? ¿Se va a portar bien porque le diste permiso? Luego le preguntas a Dios, ¿por qué? ¿Lo dejaste ir al carnaval? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué esperabas? ¿En serio? ¿Qué esperabas? ¿A qué se llega al carnaval si no a beber trago? A tener relaciones sexuales con medio mundo, a ver a los hombres, mujer bailando. Degenere total. Carnaval viene de la palabra carne para Baal. El carnaval, para si usted no lo sabe, es un sistema de adoración al diablo mismo. Y ahí usted le da permiso a su hijo para que le baile al diablo. Y luego se pregunta, ¿por qué será que mi hijo me salió malo? ¿Por qué será? ¿Por qué mi hija salió embarazada? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Tenemos que aprender de nuestros errores. Claro, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esta era una práctica habitual en Job. Permisivo con el pecado en tu vida, en tu familia. ¿Tienes miedo que tu hijo se te vaya? Brother, que se vaya. ¿Cuál es el miedo? Es que aprender a confiar en el Señor. Entonces está la mamá alcahueta. La gran victoria del hijo pródigo es que no había mamá alcahueta. Porque la mamá alcahueta le hubiera llevado un bistec al niño cuando tenía hambre. Pobrecita, tiene hambre mi hijito. Un plato de comida no se le niega al chamaco, hay que darle de beber. Allá estaría el hijo pródigo entre los puercos. Pero porque no hubo mamá alcahueta, el hijo regresó a la casa del padre arrepentido. ¿Sí, cómo más va a volver? Que un hijo me diga, me voy de la casa, va, te vas pero desnudo, porque hasta esa ropa que traes yo te la compré. Dale. No podemos ser permisivos con el pecado. No preguntes por qué después, porque mucha culpa tenemos como padres a veces. Job, y la tercera problema que Job tenía era un problema de inmoralidad. Sí, Job tenía problema de inmoralidad. Job 31:1 dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Eso quiere decir que el hermano Job cuando terminaba el servicio de domingo se iba al Tabriza, se sentaba con un helado y veía las chamacas. Y entonces Job, buscando entre qué pudo haber hecho mal, dijo: a lo mejor Dios se enojó conmigo por andar de puerco con mis ojos. Entonces le dijo: Señor, ya no las vuelvo a ver así. Sin embargo, Job, cuando lo perdió todo, hizo lo que tenía que hacer. Y en el capítulo 1, en el verso 20 dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Y esta es la clave, hermanos: la humildad. Él no se rasgó sus vestidos en dolor. ¿Por qué? No. Él con humildad se rasgó el vestido y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio
todo lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Humildad delante de todo. Humildad ante cualquier circunstancia. Porque es ahí donde Dios nos habla. En el lenguaje de Dios, la humildad es muy importante. La Biblia dice que al soberbio y al orgulloso Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo levanta, lo bendice. Lucas dice la palabra del Señor: el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Humildad es la clave en medio de la restitución. A pesar de todo, dice el verso 22, Job nunca pecó porque no culpó a Dios. Él no hablaba cosas negativas. Aún su esposa, usada por el diablo, le dijo: maldice a Dios y muérete. Lo que dice la Biblia, su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Y entonces le dice: si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Job estaba dispuesto a servir a Dios con todo y sin nada. Y esa es la clave de la restitución. Que podamos ir delante de Dios y decirle: Señor, ¿por qué perdí lo que perdí? Háblame. Quiero escuchar tu voz, aunque sea algo feo, aunque sea algo negativo. Hazme saber, quiero aprender, quiero ser diferente, Señor. Quiero cambiar mi vida, no quiero cometer mis mismos errores. Como dice aquella canción: renuévame, transfórmame, cambia mi corazón, dame un estilo nuevo de vida. Ya no quiero ser igual. Todo lo que hizo Job fue bendecido y aprobado por Dios. Y fue tan grandemente bendecido por Dios que en Job 42:5 dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Él tomó tanto la buena actitud que recibió de parte de Dios un encuentro personal con su presencia. Y dice la Biblia que el resultado fue glorioso. ¿Cuál es la diferencia? La humildad para preguntarle a Dios por qué. El poder aprender de Dios el porqué de la vida, el porqué de la pérdida, el porqué del proceso. El poder alabar a Dios en medio de un proceso, por difícil que este sea, y poderle decir: Señor, háblame al corazón. Hubieron dos hombres de Dios. Uno se llamó Saúl, rey de Israel. Un hombre que fue ungido por Dios para ser el rey. Poderoso en palabra, poderoso en unción, poderoso en batalla. Un hombre tremendo del Señor, pero desobedeció al Señor. Y por su desobediencia perdió la presencia de Dios. Y por si fuera poco, cuando perdió la presencia de Dios, tomó la actitud incorrecta. Él no quiso reconocer sus errores. Él no quiso reconocer que la razón de su pérdida habían sido sus malas decisiones. No, él quería hacerle creer al mundo que él lo que había hecho, lo había hecho para honrar el nombre del Señor. Y así hay personas en el cuerpo de Cristo que cuando salen de una congregación, salen poniendo y publicando y hablando de Dios, y que Dios me cerró la puerta, y que Dios me lleva a otro lugar, y que Dios va a hacer conmigo, y que Dios me va a levantar, y Dios. Y es mentira del diablo. No fue Dios. Se te perdió la oportunidad, se te cerró la puerta porque no actuaste bien. Y es importante entender eso. Pero lo peor de todo es ese espíritu de Saúl. ¿Sabes qué le dijo Saúl a Samuel? Le dijo: ok, ya entendí, Dios me abandonó, pero hazme un favor, ven conmigo.
Te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo, para que adore al Señor tu Dios. ¿Sabes por qué? Porque Saúl lo que quería era hacerle creer a la gente que él dirigía que Dios todavía estaba con él, y vivir de la apariencia de la bendición de Dios. Pero David fue diferente. David dijo: Señor, quítame el reino, por favor. Quítame todo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. David no quería la aprobación de la gente. David quería la aprobación de Dios. Y por ese motivo David le dijo: Señor, lávame con tus manos, límpiame con hisopo, renueva en mí un espíritu nuevo, cambia mi corazón. Porque David entendió que su problema no estaba afuera, su problema estaba en él, y que si su corazón no cambiaba, tarde o temprano se iba a volver a equivocar e iba a volver a cometer los mismos errores. Y por eso le dijo: Señor, cambia mi corazón. Y Dios hizo como él pidió, y David llegó a ser el rey más importante de la historia. A diferencia de Saúl, que perdió todo hasta que perdió su vida y la de su hijo primogénito juntamente con él. La Biblia dice: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu bienestar será restaurado en el 2023. Es más, el Señor le dio el doble, dice la palabra, de lo que antes tenía. Entonces sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía el doble de lo que antes había perdido. Yo te vengo a decir en el nombre de Jesús de Nazaret que el 2023 es el año del doble, es el año de la restauración, es el año de la restitución, es el año en que Dios te bendice mucho más de lo que te ha bendecido antes. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret una nueva temporada para tu vida, una temporada de gloria, una temporada de favor, una temporada de riqueza, una temporada de cielos abiertos sobre ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, vamos, dáselo fuerte al Dios del cielo. Aleluya, Señor. Yo quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Cuando yo empecé en los caminos de Dios, al tiempo de estar en esa iglesia, me hice novio con una persona e hice cosas que no tenía que haber hecho. Me permití cosas que no tenía que haberme permitido, y toqué caminos que yo había ya dejado en el pasado. Me obstiné en una relación que no era de Dios, y me obstiné haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Yo tenía aproximadamente 4 años en Cristo y había avanzado muchísimo. Predicaba la palabra, Dios me usaba poderosamente, oraba por enfermos y sanaban. Yo ya había hecho a esa altura una cruzada de sanidad de milagros que fue gloriosa en Jalapa, Tabasco. Pero me permití cosas que no tenía que permitirme, y la consecuencia fue que lo perdí todo. No quedó nada. Una pastora en Estados Unidos me invitó a ser parte de su iglesia, a ir un tiempo. Me dijo: ven acá unos 3 meses, queremos orar por ti, queremos ayudarte a restaurar. Y yo me fui con el corazón hecho pedazos. Y cuando yo despegaba de aquí, de Tabasco, yo sentí como me arrancaba Dios de mi tierra.
Y escuché la voz de Dios que me dijo: como un árbol es arrancado con raíces para ser plantado en otro lugar, yo te arranco de Tabasco para plantarte en otra tierra. Lo que era 3 meses se convirtió 6 años. Cuando yo llegué a Miami, yo no llegué queriendo ocultar mi pecado. Yo no llegué queriendo hacerme ver como que yo estaba bien. Yo llegué destrozado. Yo literalmente sentí que todo lo que se me había profetizado y hablado se había perdido. Yo estaba destruido en el corazón. Y empecé de cero otra vez. Y recuerdo un día, en una noche, porque yo, la pastora que me invita a su iglesia, tenía un grupo de intercesión muy bonito a las 5 de la mañana. Llegábamos como 500 personas ahí. Y estaba en una intercesión a las 5 de la mañana. Y yo estaba postrado, llorando al Señor por todo lo que había perdido, por la deshonra que había traído a mi nombre, a mi familia, por haber deshonrado el nombre de Dios, por haberle fallado al Señor y haber quebrantado la confianza que Dios me había dado y la de muchas otras personas. Yo estaba llorando, me acuerdo, en el altar, pidiéndole perdón a Dios. Y de repente me acordé de Sansón. Me vino como una imagen de Sansón cuando estaba ciego, había perdido la visión, sin cabello, sin nada. Y cuando veo a Sansón en una visión muy cortita, así un visaje, hice una oración y le dije: Señor, dame fuerza una vez más, dame de tu unción una vez más, levántame una vez más y nunca más te volveré a fallar. Muchos años después, hoy estamos en una iglesia maravillosa. Dios ha bendecido mi estado mucho más que el pasado, porque Dios bendice la humildad. Y este es el secreto, mi amada iglesia: reconocer tus errores, reconocer tus fallas de verdad, ir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, he aprendido mi lección, no volveré a fallar. Y cuando tú haces eso, Dios te bendice. Ustedes son la prueba de eso. Más de 10 iglesias en diferentes lugares. Estamos abriendo la número 11 en Puebla.